por su título La serpiente de bronce. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Padre eterno, a través de tu amado Hijo Jesucristo, damos gracias, Señor, su palabra ha sido leída. Padre eterno, en esta hora lo encarezco, Señor amado, que sea su Espíritu Santo el que dirija los corazones y ministre, Señor amado, mientras se predica esta palabra. Usa a tu hija, Señor amado, Padre Santo, y todo lo dejamos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento. Bien, mis hermanos, estamos leyendo acerca de un libro que es mencionado como el libro más triste de la Biblia. A pesar de su nombre, se llama Números porque registra dos censos, uno al inicio del libro y otro al final. Este libro es un libro muy triste, ya que habla del peregrinaje de Israel, del pueblo, ¿cierto?, en el desierto liderado por Moisés. Pero al mismo tiempo, cuando ya el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, cuando están en ese lugar, en Cades Barnea, aproximadamente en ese lugar, fue cuando el pueblo, mis hermanos, cuando son enviados, ¿cierto?, estos príncipes para ir a observar la tierra, traen un informe, que no era el informe que trajo aliento, que trajo esperanza, que lo que realmente, cómo se veían las cosas, sino que hubieron 10 espías, como lo menciona la Biblia, donde estos espías trajeron un informe que trajo desaliento al pueblo. Pero más, hubieron 2 espías, que era Josué y Caleb, y hablaron, pero vieron las cosas de otra forma. Ellos no miraron a los gigantes que decían en aquel lugar, sino que miraron que era Dios contra aquel lugar. La mirada donde estaba puesta, ¿cierto? Ellos tenían otra mirada, porque no se trata de nuestra vida, de que nosotros vamos solo o que alguien es más fuerte, sino que es Dios que va con nosotros y Él que empareja nuestros caminos. Pero aquí hubo un informe que trajo desaliento, trajo tristeza sobre el pueblo. Por lo tanto, en ese lugar no se cumplieron los ideales del Señor. Dios le había mencionado y le había dado promesa a Abraham, a un varón que lo había traído del otro lado del río, donde está el Tigris, el Éufrates, del otro lado, de Ur de los Caldeos. De ese lugar lo había traído para tener que cumplir, ¿cierto?, la promesa de redención dada en Génesis 3:15. Por lo tanto, ahora en Génesis 12, de ese capítulo en adelante, encontramos a Abraham, padre de la fe. A él, ¿cierto?, se le atribuyen las 3 religiones más grandes. Todo lo tienen a Abraham como padre de la fe. Pero Dios le había dado promesa a Abraham de que ellos heredarían la tierra, que serían una gran nación y a través de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra.
Entonces, Dios tiene este pueblo en este lugar, pero el pueblo no cumple los ideales del Señor porque el pueblo pecó al no creerle a Dios, sino que pusieron su mirada en aquel informe. Y esto trajo desaliento, mis hermanos, pero también fue pecado no haber entrado, porque ahí estuvo la incredulidad, que es lo que aparta a Dios del hombre. No le creyeron al Señor, y eso, la incredulidad, limita a Dios de poder hacer cosas maravillosas con nosotros como su pueblo. Por lo tanto, en ese lugar el pueblo queda, ¿cierto?, vagando en el desierto 40 años, ya que no cumpliendo estos ideales para el pueblo fue pecado, ya que Dios quería cumplir aquella promesa dada al patriarca. Por lo tanto, nos encontramos aquí, ya había pasado muchos años, aproximadamente más de 30 años, vagando el pueblo de Israel en el desierto, y estamos frente a este lugar donde dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y en este lugar el pueblo se desanimó porque se envía, ¿cierto?, que se pueda hablar con el rey de Edom para dar paso a ese lugar. Pero este rey no permite que pueda el pueblo pasar directamente por esa tierra, sino que tienen ahora que dar la vuelta más larga. Y eso hizo que el pueblo tuviera, cierto, que traer desaliento una vez más sobre ello, ya que sabemos que el pueblo de Israel, todos conocidos de la Escritura, ¿cierto?, sabemos que es un pueblo bastante difícil. Por lo tanto dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Usted cree que el Señor los iba a llevar por el desierto simplemente por nada? Dios también muchas veces nos lleva al desierto, mis hermanos, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. La Escritura dice en Deuteronomio 8, en el capítulo 8, usted va a ver, dice, ¿por qué el pueblo está en el desierto? Dice, para afligirte, iglesia, para ver lo que había en tu corazón. Dios a veces permite estas instancias para ver qué es lo que hay en mi corazón. Porque cuando yo estoy sana, yo estoy prosperada económicamente, cuando no falla el trabajo, cuando está toda la salud, cuando toda la familia está maravillosa, yo puedo servirle al Señor de una manera esplendorosa. Pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las situaciones difíciles, porque en este mundo nosotros no vivimos pura maravilla, porque si yo le hablo de un evangelio de pura fantasía, ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es muy distinto, dice, en este mundo tendréis aflicciones, dice Jesucristo. Ese no es el evangelio que vive un cristiano. De hecho, muchas veces nosotros somos rechazados. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Porque no quieren compartir nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es muy distinta. Por lo tanto, cuando están en este lugar, Deuteronomio indica y dice que para afligirte, para ver lo que había en tu corazón, iglesia. Y aquí Dios estaba permitiendo que saliera del pueblo que había en su corazón. Yo no sé lo que hay en tu corazón, iglesia, hoy día. Pero lo que yo sé, porque no te conozco, pero lo que yo sé que el Señor dice en su palabra, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con el corazón, hermano, hay que cuidarlo como un tesoro. Hay que guardar el corazón, mis hermanos, para cosas buenas. La Escritura, de hecho, nos llama a pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo bueno, en eso pensad. Porque nuestra mente trabaja a veces y pasa por muchas situaciones, pero nosotros tenemos como pueblo de Dios, sabiendo que está el enemigo, que muchas veces quiere destruir nuestra vida, y el primer lugar que toma él en nuestra mente. Y aquí es donde nosotros podemos batallar
nuestras vidas. Es donde yo puedo levantarme en el día y decir, aunque hayan adversidades, yo puedo decir, no, este día yo lo voy a vivir en gloria con el Señor, porque Jesucristo es el que me ciñe, el que me ayuda, el que está conmigo. Pero cuando yo tomo las fuerzas del Señor, aunque Satanás venga con sus pensamientos, no hay cabida. Y no solamente eso, porque también cuando usted tiene la palabra en su corazón, entonces usted puede meditar en ella, como le dijo a Josué. Siempre le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Así le dice, para que guarde. ¿Y qué tenía que guardar? La palabra en el corazón. Porque cuando yo guardo la palabra, entonces soy edificada. Entonces no voy a tambalear, sí voy a pasar situaciones, van a venir pruebas, porque el Hijo de Dios es probado, iglesia. Pero nosotros cuando tenemos la palabra, entonces hay vida. Entonces yo puedo correr a ese lugar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ese lugar que el Señor nos mandó, dijo, guarda la escritura, dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La importancia, iglesia, de guardar la palabra dentro de tu corazón y de nuestra mente. Dice, ¿y por qué nos hiciste salir de Egipto? Ellos pensaban, cierto, que Moisés se le había ocurrido llevarlo a ese lugar simplemente, pero no era Moisés el que estaba liderando, sino que era Jesucristo, era Dios mismo que estaba ahí llevando al pueblo en aquel entonces, porque toda la escritura, hermanos, cuando nosotros la vemos, tenemos que ver a Jesucristo, porque toda la palabra de Dios estaba mostrando las sombras, los tipos de aquel que iba a venir, y esta palabra también muestra esto y dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y nosotros, conociendo la Escritura, sabemos que eso es mentira. ¿Cómo puede decir, hermana Andrea, que eso es mentira? El Dios había provisto para el pueblo de Israel el maná, y caía cada mañana para que el pueblo pudiese, cierto, tener que también trabajar, preparar su comida. Dios le trajo las codornices a la altura de la mano. Dios proveyó agua de la roca. Dice incluso la escritura que el pueblo se vistió, que ni su calzado se gastó, porque nosotros le servimos a un Dios amoroso, a un Padre que se compadece de su pueblo. Nosotros no le servimos a un Dios que nos ignora de ninguna manera, sino que Él se encarga de suplir tu necesidad y la mía. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel, dice. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. El pueblo tenía siempre que ir a Moisés. Ahí la hacía de mediador Moisés en ese lugar. El pueblo no iba directamente a Dios, sino que era a través de Moisés. Y en ese lugar Moisés oró. Como buen líder, como buen siervo fiel, oró a Dios. Y dice que Jehová le da instrucción. Mire lo maravilloso que es ir a la presencia del Señor. Cuando nosotros nos dirigimos a Él, Él como Padre amoroso nos oye. Nos escucha, nos atiende. ¿Qué es lo que hace Él? Inmediatamente le da instrucción a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Por lo tanto, Moisés hace esta asta y mira, y todo el pueblo tenía que mirar cuando estuviese esta asta. Habían serpientes que mordían al pueblo. Así como muchas veces el pecado separa al hombre de Dios, pero el hombre, para que pueda, cierto, ese pecado ser quitado, tiene que mirar a Jesucristo. Porque lo que separa al hombre de Dios, a la mujer de Dios,
es el pecado. Pero Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros podemos doblar nuestras rodillas, hermano, con un corazón sincero. No con un corazón cierto que no agrade al Señor, sino nosotros con un corazón sincero. Entonces en ese lugar viene Dios y nos perdona. Ahora podemos decir, ¿por qué una serpiente? ¿Acaso una serpiente tipifica a Jesucristo? De ninguna manera. Nosotros sabemos que la serpiente simboliza, el Apocalipsis lo nombra como la serpiente antigua. Por lo tanto, la serpiente jamás se ha simbolizado con nuestro Señor. La serpiente no es una figura profética de Jesucristo. Pero qué increíble, mis hermanos, porque esto simboliza el pecado cargado de Cristo en la cruz. Es aquello lo que simboliza cómo el pecado puede separar al hombre de Dios, pero Jesucristo, estando en ese lugar, un día en el Calvario de la cruz, Él pudo cargar nuestras rebeliones. Y recuerdo un pasaje que Dios lo trae a mi mente cuando está Nicodemo, un maestro de la ley, y él está cierto y no entiende los asuntos. Él venía de noche siendo un maestro, no entendía algunas cosas, cierto. Entonces cuando viene y Jesús le explica acerca de la resurrección, de lo que venía, entonces viene y le dice, le trae este pasaje a la memoria y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mis hermanos, aunque usted lea el Antiguo Testamento, tiene que mirar y tiene que leerlo pensando en Él. Porque en Él está la vida. Porque Jesucristo era el que iba a venir y todo lo que muestra desde el Génesis profetizado cuando el hombre cae, todo apuntaba a Jesucristo, al que iba a llegar a pesar de pasar más de 2000 años, todo apuntaba a Jesucristo, que Él un día sería levantado, herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, como bien entonábamos las hermosas alabanzas. Todo apuntaba a Jesucristo. Por lo tanto, iglesia, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, dice, herido, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. En Él no se halló pecado, en Él no se halló maldad. Se hizo maldito por los pecadores, pero en Él no hubo pecado, no hubo un engaño, sino que como cordero llevado al matadero, no abrió su boca, sino que Él pagó nuestros pecados y nos regaló esa gracia inmerecida que es la salvación de Jesucristo. Y hoy día nosotros tenemos entrada con Él a su reino por los méritos de Jesucristo. Por lo tanto, hoy día el único camino que la iglesia de Cristo tiene que seguir es solamente mirarlo a Él. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Iglesia, no saques tu mirada de donde no debe ser. No mires a tu hermano, no mires a tu hermana. Todos nos vamos a equivocar, pero cuando está la mirada solamente en Jesucristo, vamos a estar bien. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Esta es la palabra del Señor. Le entrego este lugar a mi hermano.